Entonces, muy buenas tardes. Hoy vamos a dar inicio a nuestra conferencia puntuales. Las personas que se han conectado. ¿Me confirma por manera correcta? Se va un poco el audio, tutora, cuando habla. Bueno, muchísimas gracias entonces. Vamos nosotros hoy a mirar, este tema es muy bonito, ya que les corresponde en la fase 4, y vamos a observar todo el proceso que ustedes han venido manejando desde que empezamos con este curso, que empezamos con la fase número 1, que fue el análisis del problema, el análisis en el cual recuerden que siempre en la parte de ingeniería la importancia que tiene ante cualquier situación el análisis, el diseño, y luego acuérdense que venimos con una fase de implementación. Igual sucede con todo lo que nosotros hacemos cada día. En nuestra primera fase fue un análisis del problema dentro del contexto que teníamos, se les dio a ustedes digamos que la herramienta para que ustedes analizaran y para que ustedes de una u otra manera pudieran mirar, desglosar y dar algunas soluciones acorde a lo que se venía trabajando con nuestras bases de datos. Luego llegó la fase 2, que es donde ustedes nos dan a nosotros una propuesta de solución muy enfática, acorde a la misma situación que se vive. Entonces, observemos que a partir de un solo problema que nosotros les planteamos a ustedes al comienzo, se han venido dando unas fases que han permitido de una u otra manera pues que nosotros o que ustedes como estudiantes den solución en esa parte. Recuerden que como ingenieros, nosotros, tecnólogos, ingenieros y todo lo que tengamos que ver con la parte de la ingeniería, estamos en la capacidad de poder dar soluciones a problemas dentro de nuestro contexto y que cada día van surgiendo y que se nos van presentando a nivel enfático en lo que vivimos. Luego, pasada esta fase, llegamos a una solución de control. En cuanto a las soluciones, y llegamos a esta fase 4, que es la solución de seguridad. Soluciones de seguridad, que es lo que nosotros todos los días expuestos, vulnerables, que por más de que nos han dado algunas herramientas en cuanto a la protección de los datos, el usuario, nosotros como usuarios, nosotros como personas del común, todo el tiempo estamos expuestos y estamos, digamos que tenemos este tipo de vulnerabilidad. Entonces, pues eso permite que de una u otra forma nosotros tengamos como esa exposición y como que nuestra vulnerabilidad de la información quede como al aire. Pero para eso estamos nosotros, o sea, tengamos claro que en cualquier sistema, dada bases de datos o aplicaciones, sistemas de información que tengamos, siempre hay que estar muy presentes en cuanto al seguimiento que se le hace, porque no estamos, digamos que o tenemos una totalidad de un 100% de seguridad, pero sí tenemos, que lo que ustedes van a hacer durante esta parte del curso, que es un plan de contingencia que brinde, o por lo menos le dé la seguridad al cliente de que efectivamente esos datos se van a salvaguardar. Entonces, ya llegada a esta fase, que es nuestra fase de soluciones de seguridad, es lo que ustedes van a desarrollar durante esta tarea que está latente y que está para este corte. Tenemos que implementar controles y protocolos de seguridad en bases de datos que garanticen la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. Mire que hacer énfasis en ello. En cuanto a la parte del manejo de esta información, el manejo que se le da, la confidencialidad que nosotros tenemos, cómo se han venido estos datos vulnerando y cómo han cogido, digamos que de una u otra manera, a través del avance de la tecnología y del avance de todos los procesos, esa importancia, y no es como antes, que a cualquiera se le daba su número de cédula, porque digamos que la parte en cuanto a la confiabilidad éramos más de palabra, ¿no?
no éramos más de palabra, entonces era más confiable la información que uno le brindaba a las personas, no había tanto fraude informático como existe hoy en día, entonces era muy sencillo que fácilmente uno entregaba los datos por teléfono porque uno tenía como esa garantía de que nada iba a suceder y que todo iba a estar súper bien, pero hoy en día no, hoy en día tenemos con esta información tenemos riesgo, tenemos impacto, tenemos ciertas cosas que llegan y que de un momento a otro nosotros tenemos que estar presentes para brindarnos esa misma seguridad. Entonces dice que la seguridad de las bases de datos, vamos a ver la protección de los datos personales, los planes de contingencia, el control de acceso y la introducción al blockchain. ¿Cuál es la importancia de salvaguardar esta información? Se dice que los datos se consideran un activo muy importante en las organizaciones y hay que mantenerlos a buen recaudo o hay que mantenerlos a salvo. Entonces, yo le entrego mi información a una entidad, ustedes le entregan la información a la universidad y hay que tener en cuenta que sin vulnerar su confidencialidad hay que respetar, ¿no? Entonces, ustedes cuando están firmando ahora su matrícula, hacen todo el proceso de ingreso a la universidad, ustedes autorizan el manejo de esa información. Si ustedes recuerdan de pronto antes, digamos que en periodos anteriores, tal vez los contactábamos por el WhatsApp, los contactábamos por su correo personal, por el institucional. Entonces, ahora usted dice, oiga, no, un momento, yo quiero que me contacte, pero a mí me van a contactar solamente por mi correo institucional. Con mucho gusto para ello doy respuesta. Yo les voy a contactar, yo permito que ustedes me vayan a contactar a mí por el correo personal. Bueno, sí, que me hagan una llamada, que me pueden hacer la llamada y me pueden contactar también, sí, perfecto, pero dentro de los límites que se puedan dar, o sea, no es como antes que ustedes recuerdan en alguna situación de corporaciones, bancos, entidades que lo llamaban a usted a las 6 de la mañana, usted dice, pero ¿qué me está llamando a esta hora? Porque no se tenía como la importancia de que, ojo, tenemos que guardar ciertos horarios y tenemos que guardar ciertas, digamos que, en cuanto a la estructura de no violar la intimidad de la persona, llamándolo en cierto momento de que la persona estaba tal vez en descanso, era su hora de almuerzo, después de las 6 de la tarde que ya llegan a la casa, antes de las 8 de la mañana que sale el proceso de alistamiento para salir. Entonces, eso se puso, digamos que fueron muy enfáticos en esa parte y bueno, algunos lo respetan, hay otras personas que todavía siguen llamando 1 de la tarde. Uno entiende que hay ciudades que no descansan, hay ciudades que su jornada laboral es continua y descansan una horita de almuerzo y vuelven. Claro, uno entiende esa situación, pero ellos también deben contextualizar sus usuarios, de qué parte son, cómo está. Por eso está la organización de esa base de datos, en qué zona están, para que así mismo sepan o conozcan los protocolos en los cuales ellos van a contactar a sus usuarios. Entonces esa es la importancia. Dice que también tenemos que su pérdida provoca daños difíciles de valorar y reparar. Las tecnologías no están exentas de fallos. Existe un gran número de amenazas que afectan la seguridad de los datos. El concepto de salvaguardar se refiere al hecho de tener datos con posibilidades mínimas de pérdida que se encuentran a salvo y con posibilidades de recuperarlos en caso de pérdida. Dice que gracias al aumento de la conectividad de los servidores de las bases de datos remotos han tomado relevancia, pero cualquier acción de salvaguardar los datos deben haber sido estudiadas, documentadas con un plan de contingencia. Antes de que todo este proceso se diera, ¿cuándo hablábamos de plan de contingencia? Bueno, tal vez se hablaba de un plan de emergencia. En caso de que haya un terremoto o en caso de que exista alguna eventualidad, pero en cuanto a la información, no era muy común porque no era tan relevante. O sea, digamos que las bases de datos eran se quedaban pequeñas. Si ustedes recuerdan, bueno, ustedes están muy chiquitos, pero si ustedes recuerdan por allá antes del 2000, cuando se hubo el cambio, digamos el cambio de milenio y una serie de características que la gente decía que el año se iba a acabar porque los viejos iban a ser jóvenes y los jóvenes iban a ser viejos. Entonces era algo más cultural. Uno hoy en día analiza y dice, claro, era cultural, las bases de datos se quedaron cortas,
eran bases de datos que se quedaban cortas. En el tiempo se programaba Fox Pro, se programaba en algunos lenguajes que hoy en día ya trascendieron, ya tienen papás más grandes y que digamos que dieron como el inicio a que las bases de datos se expandieran, y eso fue lo que se hizo, se hicieron ajustes. Si ustedes recuerdan, los abuelos, sus cédulas, sus números de cédula eran muy cortos, eran números demasiado cortos, eran como de 6 dígitos, 5 o 6 dígitos, luego ya venían los otros números que venían como hasta 6, 7 dígitos, y así se vino avanzando. Entonces, si nosotros analizamos, claro, hoy en día los jóvenes tienen una cédula como de 10 dígitos, y así cada día iremos evolucionando. Entonces, lo que se hizo fue esa reestructuración. ¿Qué pasaba con los bancos? Claro, entonces digamos que ese espacio que tenían ellos para guardar la información era muy pequeño, y con el cambio del milenio lo que pasaba era que se reiniciaba, y ¿qué pasaba? Volvíamos al comienzo. Entonces, eso era lo que ellos tenían que asegurar. Toda esa información que ya se empezaba a manejar, que la tecnología ya venía a pasos agigantados para esa época, eso se tenía que hacer, y se hizo un plan de contingencia. El plan de contingencia no empezó en el 99, 2000. Ese plan de contingencia empezó desde mucho antes, donde se empezaron a hacer pruebas, a implementar. En ese tiempo existía la telefónica, en el número telefónico, llamadas al teléfono fijo. Entonces, lo que se hizo para aquella época fue esas pruebas, de tal manera que antes el teléfono, que era 6 dígitos, se le agregó un número, y venía a pasos agigantados también ya lo que eran los dispositivos móviles, los números del celular, con los cuales la gente también empezaba ya empezaba a interactuar más. Entonces tenían que ampliar ese espacio para poder dar mayor cobertura. Básicamente eso hace referencia a los planes de contingencia que nosotros tenemos que tener a la mano. Ahora, es importantísimo la confidencialidad de la información, porque ya nos permite garantizar que la información que se encuentra en los sistemas informáticos solo puede ser accedida por el personal autorizado. Vuelvo y le repito, ya la información no está volátil, ya la información no está expuesta, ya la información es privada. Hoy en día, ustedes como estudiantes universitarios, ya no puede venir su papá y su mamá a decir, es que yo quiero saber cómo va Juan Fernando. Entonces usted me hace el favor, como yo soy el que le pago la universidad, yo quiero saber cómo va Juan Fernando, por favor me brinda esa información. Ya eso no, antes se podía, hoy en día ya no. Qué pena, pero que hay una confidencialidad que el estudiante ha firmado cuando firma matrícula, y la información solo se le entrega a él. Entonces, mire la importancia que hay de la manera como hemos venido evolucionando en todos los aspectos. Ahora, también tenemos que tener en cuenta la integridad de la información. Esa integridad de esa información que es tan importante, que es la que permite garantizar que la información que se encuentra en los sistemas informáticos corresponde con lo real, y es decir, que no haya sido alterada. Cuando nosotros requerimos de pronto tal vez una historia clínica, a veces es muy gracioso porque usted le dice, me hace un favor, me trae copia de la historia clínica, y usted manda una carta a su EPS pidiendo copia de la historia clínica, y usted se imagina que le va a llegar a su correo una buena cantidad de información, porque usted dice, no, pues es que es la historia clínica de toda mi vida. Sorpresa, usted llegó y no era lo que se esperaba. Entonces le entregan por allá una de X año, la última tal vez que asistió el médico, y etcétera. Se dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Resulta que muchas veces, porque lo he vivido en carne propia, va uno, entonces en el consultorio donde lo atiende el especialista, ahí se quedó la información mía. En el consultorio donde me atendió el radiólogo, ahí se quedó la información, porque no están integradas esas bases de datos. Entonces, mire la importancia que nosotros hoy en día tenemos que mirar a futuro, ya como futuros profesionales, como ingenieros, y como la parte que nos abre la mente, oiga, la importancia que es mantener esas bases de datos integradas, que usted pueda consultar, que usted pueda. Yo sé que hay muchos procesos de otras entidades que se han venido evolucionando. Yo creo que ustedes, hasta en las mismas empresas donde laboran, ven cada día cómo la tecnología llega y hace unos aportes grandísimos para el crecimiento laboral, para el crecimiento personal, pero a veces se quedan cortos en algunos aspectos algunas empresas, que yo pienso que se tendría que unificar esa información, pero desafortunadamente no ocurre así. Tenemos la disponibilidad de la información, que es aquella que permite garantizar que la información que se encuentra en los sistemas informáticos está a disposición de quienes tienen acceso y estén autorizados para su uso. Entonces,
las llamaditas que te hacen a veces. Entonces, pero por favor, necesitamos que nos autorice, pero si se autoriza, la palabra que necesita que uno diga es sí, sí, y resulta que uno no puede dar ese tipo de información. Hoy en día que se ha vuelto tan vulnerable, hoy en día que a ustedes yo creo que les ha pasado, voy a sacar una línea telefónica, un plan a mi celular, y voy y puedo sacar el plan, no me lo dan porque soy reportada, porque resulta que ya tengo un plan por allá en X ciudad. Yo, ¿cómo así? Si yo nunca ni la conozco. Ah, pero ya le aparece un plan a su nombre, entonces no puede hacerse, usted no puede obtener otro plan, porque es más, está reportada. Por favor, ahí me están vulnerando mi dignidad, ahí me están vulnerando mis derechos, ahí me están vulnerando esa confidencialidad mía, porque se supone que ellos cómo van o sea, cómo no han verificado que efectivamente yo soy la persona que tengo que hacer, inclusive aquí en mi ciudad, aquí en la ciudad de Neiva, un grupo de maestros X y fueron a hacer créditos. Y cuando se dieron cuenta, fueron a la Secretaría de Educación porque los reportaron con unos embargos. Y ellos, ¿cómo que unos embargos si yo no debo nada? Sí, señor, que usted acá tiene un embargo. Y oh, sorpresa, que en la parte del sur abrieron las cooperativas de garaje y les hicieron todo el proceso. Bueno, una compañera me decía, menos mal que el crédito fue pequeño. En mi caso, el crédito fue pequeño. Dijo, pero, y lo pude conseguir el dinero por otro lado y pagarlo para que no me embargara. Dijo, pero yo no me imagino la gente que le ha llegado por otro valor. Entonces, mire la vulnerabilidad de la información, terrible. Y a veces los procesos, hay entidades que tienen los procesos tan fáciles que lo hacen todo en línea y fírmeme y dígame que sí, y aquí la aprobamos. Y uno dice, uy, pero cómo hemos avanzado. Pero a veces uno dice, no, yo prefiero ir como al banco a firmar, entonces se vuelve como uga, pero es por lo mismo, es por la misma vulnerabilidad que a veces uno está expuesto y que uno trata como de mantener y ser muy mesurado en esa parte. Que cuando nosotros miramos todo lo que tiene que ver con la parte de nuestro plan de contingencia, que ya han estado muy pendientes de la información que se va a manejar, acorde a lo que ustedes vienen trabajando, se tienen que organizar por grupo para que lo puedan hacer. Entonces, tener en cuenta en esa parte que tenemos unos activos críticos, como son los servidores, las bases de datos tenemos ahí, las aplicaciones y los correos electrónicos, tenemos infraestructura, como son los edificios y las instalaciones, y tenemos el valor más importante de todos, que es el dato, los datos. ¿Qué sucede, chicos? ¿Qué sucede si se vulnera la seguridad y se pierden los datos? ¿Qué sucede? Los escucho. Alguien que quiera levantar la manito y quiera interactuar. No todos. ¿Qué sucede con esos datos? ¿Qué pasa cuando se vulneran esos datos y se pierden? Aquí sucedió hace poco. Julián, te escucho. Buenas tardes. Cuando se vulneran los datos, entonces los usuarios dueños de esos datos pueden demandar, y adicional, la empresa o compañía que está salvaguardando esos datos puede perder la certificación ISO de seguridad, creo que es la 27001. Sí, señor, muy cierto. Miren, hace poco, una EPS se vio vulnerada. Una EPS, sus bases de datos perdidas. Bueno, vamos a la cita porque pues obviamente ya teníamos programados citas. Entonces voy a la cita y voy digamos que con la boleta que ellos me enviaron al correo, pues para que yo pudiera asistir a la cita que ya tenía desde hace con mucha antelación. Entonces, imagínense ustedes llegar uno y tener que, ellos a grande, como a pulmón, fulano de tal, por favor se acerque para poderlo atender, porque mire que en este momento necesitamos saber la cita médica realmente con cuál persona usted la tenía. O sea, les aparecía ahí como que yo tenía una cita, pero ni idea yo con quién tenía que pasar. Yo les decía, bueno, ¿qué pasó con la información? ¿Qué pasó con las copias? ¿Qué pasó con el backup? Se supone que ya la información está no, es que nos hicieron un ataque, pero fue un ataque duro y nos borraron absolutamente todo. Entonces yo me asustaba, yo decía, bueno, pero tenían todos los huevitos de la gallinita de oro, los metieron en lo mismo cajón y no sacaron información, o sea, no hicieron copias por otro lado. Preguntaba yo,
No, no había absolutamente nada. Entonces, mire que se ve vulnerada la información de uno como paciente, porque yo digo, bueno, y eso fue acá, y ahí están mis datos, mi teléfono, mi cédula, la enfermedad que yo tengo. Cualquier persona me puede llamar, venga, profesora Marjoli o señora Marjoli, venga, que es que la mañana la vamos a operar, porque yo tenía la cirugía programada, y iba a saber yo, pues, que realmente si era programada por la APS o que era para otra cosa, ¿no? Porque ustedes saben que a veces la gente no lo hace para bien, ¿no? Utiliza las formaciones para totalmente cosas en contra de los demás. Entonces, miren la importancia. Y en cuanto a la parte de la infraestructura, también en cuanto a las instalaciones, porque ustedes saben que no estamos exentos a tener factores externos que también nos pueden afectar. Entonces, en cuanto a los riesgos organizacionales físicos, tenemos por inundaciones, terremotos, atentados, incendios. Yo tengo que estar preparado para todo eso. Yo no puedo decir, no, espere, lo que pasa es que hubo un temblor muy fuerte, se cayó el edificio y se nos perdió la información. Ya, acuérdense que antes los backups se sacaban dentro del servidor y ahí se quedaba y usted tenía que ir todos los días como a sacar la información, como si yo tuviera un hilito y lo sacara. Hoy en día, ¿dónde va esa información? ¿Dónde más fácil tener esa información hoy en día, chicos? ¿Dónde? Bueno, más adelante vamos a ver, no le puedo decir todavía. Y tenemos también, entre los riesgos organizacionales, los lógicos, como los virus troyanos, los hackers y la corrupción de datos. ¿Alguien me iba a decir algo? ¿Lo escucho? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? José Luis, antes, te estoy hablando porque tú eres muy joven y yo ya soy un poquito viejita. Antes nosotros teníamos unos servidores grandes y guardábamos la información, nos tocaba estar como cuando en la rocola cambiaba la música y el disco todo el tiempo. Entonces aquí nos estaba tocada todo el tiempo haciendo los backups para tener la información guardadita. Hoy en día, ¿dónde la estamos guardando todo el tiempo? En tiempo real. ¿Dónde la guardamos? Buenas tardes, tutora, en la nube. En la nube, sí señor, mire cómo hemos avanzado, Y ustedes se acuerdan cómo nos preparaban para la vida antes nos decían, uy, pero es que usted vive en la nube. Mire que hoy vivimos en la nube, pero vivimos de una manera totalmente diferente. Que ahí no estamos exentos de tener, digamos, que ataques, claro, todo el tiempo, vuelvo y les repito, nosotros, por más de que tengamos un plan de contingencia y tenemos que estar preparados para lo que suceda, no estamos exentos de un ataque en cualquier momento. Si le ocurrió a las grandes empresas, a las multinacionales, imagínense nosotros también dentro del proceso. Entonces, es una situación que vivimos a diario y que nosotros tenemos que estar todo el tiempo atentos a lo que sucede. Ese es un gráfico general, digamos que de algunos porcentajes de errores en cuando hubo terremotos, caídas eléctricas, errores de software, inundaciones, errores de hardware, bueno, en fin. Entonces, a grandes rasgos, para que se den cuenta que no es que uno diga, ay, es que la profe es exagerada. No, es que lo vivimos, efectivamente sí lo vivimos y por eso tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que tener una cultura de riesgo. Esta cultura de riesgo dice que es la clave para alinear todos los frentes de una compañía según sus objetivos estratégicos. Ustedes tienen que armar un plan de contingencia ahora, ustedes tienen que ser preparados por grupo, van a armar ese plan de contingencia y a eso es que vamos. Yo cómo voy a estar frente a la situación que se me presente, frente al problema que se me presente. Ustedes ya traen el problema, entonces lo que usted va a hacer es estar alerta. ¿Cómo yo voy a dar solución en caso de que se me presente alguna eventualidad? Es necesario tener una cultura de riesgo que permita reportar, escalar, intervenir los posibles daños o aprovechar las oportunidades. Y mire que no solamente el plan de contingencia está para la parte, digamos que en base de datos, en aplicaciones, software, no, para nosotros no. A veces usted hace comparaciones y usted dice, oiga, pero aquí en Colombia hubo un temblor y ¿cuánto? El huracán que hubo en San Andrés, ¿cuánto tiempo hace? Y San Andrés, Providencia, todavía están ahí en estudios y análisis y no se le echó entrega de la totalidad de las casas. Si nos comparamos por donde más pasó el huracán y miramos todas esas playas, muchas de esas playas ya se levantaron. Su plan de contingencia estaba, vea, 1A. Digamos que ese plan de reestructuración y todo estaba funcionando tan rápido que ya actuaron y nosotros aquí todavía estamos en planes, esperando y mirando cómo lo vamos a hacer. Es que el plan de contingencia lo tenemos que tener hasta para la vida.
yo hoy me levanté, hoy no tuve, digamos, la mejor opción para hacer las cosas, desafortunadamente no era lo que yo esperaba, entonces yo tengo que mirar cómo me voy a levantar, pero yo no puedo seguir así que mañana otra vez, pasado mañana, hey, pellízcate y vamos a mirar yo también cómo me levanto, yo cómo actúo. Entonces mire la importancia en la vida yo también tener mi plan para saber cómo voy a estar activa todo el tiempo. Por ejemplo, vamos a mirar, cuando se filtran los datos de los clientes de un banco, no solo se incurre en un riesgo de privacidad, sino también en un riesgo reputacional. Incluso, dependiendo del curso de los eventos, se podría desencadenar en poco tiempo nuevos riesgos, ya sean legales o financieros, lo que yo les decía, créditos que aparecen a su nombre, esas bases de datos se venden. Sí, ustedes saben que desafortunadamente hay un tráfico de todo y ahí no son exentos de la venta de esas bases de datos completas. Entonces ahí se ve vulnerado nuestra condición, nuestra privacidad, ahí se ven vulnerados muchos derechos, como cuando te hackean la cuenta a las 3 de la mañana en San Andrés y tú estás en Bogotá y te dicen, no, es que ese retiro lo hiciste a las 3 de la mañana en el cajero de tal allá en la isla de San Andrés. Pero es que yo estoy hablando aquí con usted, ¿cómo me viene a decir a usted a mí que yo estaba allá? O sea, clonar a mí no me ha podido clonar. Entonces ellos quieren evadir esas responsabilidades. Por eso esa letra menuda que tienen los bancos, bueno, no hablemos solo de los bancos, muchas entidades y otras empresas, esa letra menuda que ellos ponen, toda esa información que ellos ponen, que ustedes dicen, la letra pequeña, la que no leemos, ellos se curan el cerebro porque dicen, no, ahí estaba, usted no lo leyó, políticas de privacidad, políticas de no sé qué, entonces, claro, ellos se curan el cerebro, lo que pasa es que a veces uno no lee esas políticas porque uno, en mi caso, pues a veces no les alcanzo ni a ver, por eso me gusta que me las presen para ampliarlas y leerlas con calma, porque uno no todo lo que está tiene que dar, acepto, porque no es tan bueno. Entonces yo tengo que saber y yo tengo que estar pendiente, tengo que mirar y tengo que razonar qué es lo que me están ofreciendo y qué es lo que estoy mirando para no verme tan vulnerada. Una de las redes que más se prestó para este tipo de situaciones está en la red social y en la cual la gente ponía direcciones, teléfonos, dónde estaba, mañana salgo para tal parte, entonces no, que me robaron. Claro, pues ya no le faltaba sino que le dejaran las llaves al ladrón en la puerta. ¿Por qué? Porque vulneraban la información y porque usted la dejaba muy expuesta a esa información. Que había cumpleaños, quienes eran parte de su familia. Antes creaban los grupos, familia, amigos, compañeros de trabajo, no sé qué. Antes, claro, no, pues ese no es de la familia, pero ese es compañero de trabajo y ese trabaja con ella en tal parte y ese trabaja con él. Entonces, le entregaba la información organizadita a la persona todo el tiempo, todo el día, a toda hora, siempre hay alguien pendiente. Yo cómo voy a entrar, cuántas personas voy a tener hoy. O sea, uno piensa que uno dice, uy, imagínese que cayó fulano de tal con un robo X por internet. Esa persona no ha llamado solo a su compañero o lo ha llamado a usted. Ellos tienen una lista completa, organizada, cuántas personas van a llamar en su base de datos para saber cuántos van a caer, imagínese. Y por más de que se repite y se repite siempre lo mismo, a veces la gente no tiene la cultura de decir, oye, no, yo no doy datos por teléfono, yo solamente mi información la entrego directamente al banco y me da pena con usted, pero no le puedo brindar esa información. Entonces a veces explicamos por ahí. Algunas empresas tienen servidores espejo, los mirror, y han configurado en sus bases de datos el servicio de réplica para tener una copia exacta. ¿Se acuerda que yo les decía que yo no puedo decir, ay, no, es que imagínese que se me perdió la información y ya no tengo cómo recuperarla? Entonces me da pena con ustedes, pero ya ahí no puedo hacer nada. Cuando yo tengo esas réplicas, cuando yo hago eso, entonces efectivamente eso me permite que la información esté paralela. Entonces lo que está en la base de datos, yo la tenga tal cual, a tal fecha, en el momento en que se hizo el corte, allí está toda la información salvaguardada. Hablábamos al comienzo de eso. Entonces, esa es la importancia de poder tener nosotros, digamos que esas réplicas exactas para poder brindar una mejor confiabilidad al cliente. Dice que para tener una copia exacta de sus bases de datos en otros servidores y lugares geográficos, eso permitirá que en caso de falla de un servidor, automáticamente las peticiones de los usuarios se redirijan de manera transparente a otro servidor. Se estima que Google cuenta en la actualidad con una red de 36 data centers en todo el mundo, 19 de los cuales están en Estados Unidos, 3 en Europa, 2 en China, otro en Brasil y uno más en Japón. ¿A cuál de ellos nos conectamos cuando realizamos una búsqueda? ¿Ustedes qué creen? ¿A cuál de ellos nos conectamos? Al más cercano, de donde estemos ubicados. No te escuché, perdón.
Al más cercano del que estemos ubicados. Al más cercano que estemos ubicados. Nosotros no sabemos a cuál nos ubicamos, a cuál nos conectamos. Alternativas. Ellos no le van a decir a uno, ay no, Marjorie, es que por aquí tú no puedes salir, por esta red no te puedes ir, entonces bloqueada, ahí quedaste. Ya no tendrían clientes. Así de sencillo. La araña, ¿no? La red, ellos nos brindan una oportunidad grandísima y en todos sus servidores. Entonces cuando la gente dice, ah no, es que yo mantengo las fotos pero ya las borré. Ojo, eso queda en la red, eso queda andando por ahí, no, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra información. La persona más confiable para tener salvaguardada la información, pues soy yo, y yo soy la que voy a dar la información que yo quiero compartir. Y me parece muy bonito que hoy en día muchas empresas hayan adoptado esta, digamos que nos hayan adoptado esta política, porque es una política que nosotros tenemos, donde nos digan, oiga, sí, mire, hay que salvaguardar al cliente. Que no estamos exentos a los hackers, que no estamos exentos al robo de información, que no estamos exentos a los virus que nos pueden rapar la información de la mano, pero pues no podemos hacer. Ya digamos que no tenemos el 100% de la posibilidad de tener una seguridad completa. ¿Podrá fallar el plan de recuperación de Google? Pues el compañero nos está diciendo, nos conectamos al más cercano, donde nos den más estabilidad. Obviamente no puede fallar porque ellos son una empresa que ellos llegaron para quedarse. Mire, antes de que Google fuera como nuestro punto de partida, teníamos a Yahoo. Yahoo nos daba la oportunidad de tener algunas alternativas buenas y ellos llegaron pisando fuerte. Y entonces todo el mundo era Yahoo, porque era lo único que se escuchaba, porque era lo único que había. Y cuando llegó Google, ofreciendo todo un servicio completo, porque además usted sabe la historia, en cuanto a ellos quisieron tener como su integración, pero no se logró y una serie de cosas, entonces uno se da cuenta que, entonces como usted no quiso, entonces yo llego y monto toda mi red completa y lo desplazó. Ya después de que Yahoo quiso implementar ciertas cosas que ya tenía Google, fue demasiado tarde porque ya ellos llegaron y se posicionaron. ¿Cuánto llevan posicionado? Tiempísimo. Entonces, lo que yo necesito lo compro, lo programo, lo traigo, mis bases de datos son confiables. Venga a ver, usted que necesita, está buscando cámara. Yo le mando 2 fotos, yo le pongo lo primero que le voy a poner. Usted, cuando usted le da a aceptar a sus famosas cookies, entonces él sabe básicamente usted qué necesita, qué requiere, qué quiere que le muestre, vacaciones y listo, entonces vamos a mostrarle unos planes de vacacionales. Y él dice, uy, pero estos cómo sabían. Porque ellos están atentos, ellos todo el tiempo su red en rastreo y obviamente que nos van a brindar la mayor comodidad. Y no es que nos estén asustando, ¿no? Sino que digamos que es la forma de ellos también hacer su forma de mercadeo. Hay unos soportes de almacenamiento para backup, que son servidores de copias remotas, lo que ya les hablaba, sincrónicas, asincrónicas. La réplica remota tiene una serie de ventajas, que es generalmente un proceso automatizado, se establece un horario determinado y se ejecuta la copia. Es bastante seguro ya que se almacenan en servidores de datos muy fiables, suelen viajar cifrados para evitar así que puedan ser legibles por la red. Bueno, antes ustedes, acá se van a detallar la foto que está ahí al lado, antes le tocaba a uno la copia manual, ¿no? Que le decían a uno, tienes que hacer una copia de seguridad cada semana. Entonces uno sabía que por lo general, bueno, uno por prevención lo hacía a mitad de semana y hacía otro el fin de semana, como para tener 2 copias de seguridad a la manito, pues que en el caso de que ocurriera alguna eventualidad se pudieran, uno lo decía en ese término, montar, decía, no voy a montar la información, por decir subir, porque no la subíamos, desmontar la información en el servidor, la última que teníamos. Entonces mire que las bases de datos siempre han sido importantes, porque son organizadas, porque digamos que nos abrieron las puertas a muchas cosas que antes nos tocaba todo manual y hoy en día no. Un registro civil, por ejemplo. Un registro civil, ¿cuántas veces ustedes, sus mamitas dicen, es que yo no por ejemplo fui registrada? Bueno, muchos dicen, en tal ciudad solamente existía la registraduría o existía la notaría tal y tal, no había más. Yo tengo que estar en una de esas 2, pare de contar, porque las otras ya son nuevas. Pero hoy en día que usted puede hacer muchos papeleos en línea, que usted va inmediatamente, lo que hacen es que lo buscan ya con su documento, con el código que aparece inmediatamente. Todos estos chicos tan jóvenes como ustedes hoy en día, desde que nacen ya les ponen el mismo ID hasta el día de hoy, no lo cambian, es el mismo, no ha variado. Entonces, pues digamos que eso es una ventaja grandísima. Yo, por ejemplo, tuve que el primer documento de identidad, que era un número,
Luego, cuando tenía hasta los 15 años, era otro documento, entonces era otro número que le agregaban al primero, que era como unos poquitos dígitos, me le agregaban más, y luego la cédula, que ya antes tuve 3 documentos. Entonces, mire la importancia. Hoy en día los chicos no, los chicos tienen un mismo número de que nacen hasta la fecha, y listo, quedaron ya y les pregunta a uno, oye, ¿cuál es tu documento de identidad? No, yo no me lo sé. Y uno se tenía que aprender los 3, 4 que le tocaban en esa época. Entonces, mire la importancia de uno también. Los tipos de respaldo de backup, dice que es el principal medio de respaldo de la información y como mínimo tiene que cumplir una serie de requisitos, tiene que ser confiable, se debe tener en un lugar distinto físicamente al original y que sea seguro, su forma de recuperación debe ser rápida y eficiente. La copia de seguridad es uno de los elementos más importantes en cualquier organización y requiere mayor atención a la hora de definir las medidas para realizarlas. Mire la importancia. Eso es backup, o sea, ¿cuál es la importancia de que ustedes conozcan un poquito sobre la parte de los backup? Un backup completo, que se realiza una copia completa de la base de datos, es lo más sencillo y lo más recomendado, y pues siempre va a ser lo más recomendado. Yo no puedo decir, no, es que yo tengo solamente parte de la información, yo tengo que tener la información en la mano. Vuelvo y les repito, ojalá sea la copia más reciente, por eso es importante tenerla remota. Tenemos el backup incremental. Para ejecutarlo se realiza primero una copia completa del sistema, luego se lleva a cabo otra copia de los archivos modificados respecto a la última copia, en fin. Entonces, digamos que son opciones que se utilizan, el backup diferencial, que funciona de manera igual a las copias incrementables, sobre la salvedad de las, o sea, como si fueran las copias de datos que ya han sido cambiadas, y entonces lo que hacen es como anexar. Pero mire la importancia de lo que les hablaba de manera inicial, les hablaba por acá, de manera más completa, y es garantizadas con los servidores que permiten que las réplicas tengan las copias exactas en sus bases de datos, en otros servidores y lugares geográficos. Entonces es más completo. ¿Listo? Vamos a mirar un poquito sobre los ataques de ransomware, que dice que es un tipo de malware después de una infección de este tipo es recomendado. En esta parte, lo único que tenemos y lo único que nosotros conocemos es este tipo de malware. Es uno, pero ustedes tienen conocimiento del caballo de Troya, del data digging temporary, del salami, del el phishing, el keylogger, el spyware. Bueno, lo único que hay es muchas de estas fases en las cuales buscan todo el tiempo cómo intervenir esas bases de datos. Por eso es que las bases de datos debemos dar digamos que tenemos que estar alerta, y ese es el plan de contingencia que hay que tener a la mano en cuanto a la parte de que si me hubo un problema, entonces yo tengo que tener ¿cuál sería mi plan de emergencia? Entonces, rápidamente, ese plan de emergencia me permite, o ese documento me permite dar procedimientos alternativos que me faciliten el normal funcionamiento en ese momento de lo que está, ya sea por un temblor, ya sea por un ataque, ya sea por alguna particularidad. El plan de recuperación también es un documento formal creado por la empresa, y ese contiene instrucciones detalladas de cómo responder a incidentes no planificados, como desastres naturales, igual, cortes de electricidad, ataques cibernéticos, cualquiera. Entonces, este plan incluye estrategias para minimizar estos efectos de un desastre y permitir que la organización continúe operando o pueda ser, o sea, se active o se integre rápidamente a las operaciones importantes. No nos podemos quedar ahí como es que perdimos los datos ya hace una semana, hace 2 meses, hace 3 meses, y no los hemos podido recuperar. Entonces, digamos que tenemos que estar alternativos. Esos son documentos que debe tener la empresa. Son documentos que yo debo tener a la mano a la hora de alguna eventualidad, lo que se me presente, el inconveniente que yo tenga. Entonces, yo debo tener, esos documentos son importantes. Por eso, inclusive, en el momento en que usted alguna vez diga, hey, mira, es que yo necesito que tú me presentes una propuesta, necesito me hagan la creación de una base de datos, el cliente le entrega a usted todas las especificaciones que necesita, qué es lo que se va a hacer, cómo lo va a hacer, y usted diga, perfecto, sí, claro,
en el momento en que yo le pase a la persona la propuesta y si se ejecuta, yo debo hacer entrega a esa persona de todas las eventualidades que puedan surgir, de cómo se debe, o sea, digamos que es mi manera más, como profesional, como mi ética. Entonces yo le digo, listo, ya queda instalada, aquí están los ejecutables, de esa manera, así es que va a funcionar la base de datos, algún soporte que necesite se lo voy a dar por 3 meses, más adelante si necesita pues tenemos que hacer actualizaciones, toda esa parte yo tengo que estar hablando, yo tengo que hacérsela por escrito a la persona dentro de la propuesta que yo le entregue o el documento que yo le entregue, de tal forma que la persona diga, oye, mire, es que está saliendo una falla, entonces vamos a mirar dentro del manual de procedimientos que hubo, qué errores en esta parte que puede surgir, y ahí debe estar, yo lo debo encontrar, que normalmente no se hace, no lo hacemos, pero es la manera más, digamos que concreta y honesta que yo le puedo decir a la empresa, mira, aquí le entrego todos los manuales que están, y la empresa debe adoptarlos, que tampoco lo hacen las empresas no lo hacen. Ellos tienen que tienen la base de datos ahí, todo el tiempo tienen la tienen ahí salvaguardada, que no va a pasar nada. Y ustedes saben, ustedes son testigos que mientras el sistema funcione, todo está bonito. Falla el sistema y entonces, es que eso no servía para nada. Es por eso es importante tener la información salvaguardada. Entonces, digamos que estos ataques, que nos dan aquí un ejemplo claramente, dice que son un gran negocio, dice que son un gran negocio, que el daño económico de los ataques puede llegar hasta los 20.000 millones de dólares. Los ataques de ransomware no son un riesgo para las organizaciones, empresas, gobiernos, centros médicos que sufren la vulneración, también son un riesgo para sus clientes y empleados, ya que los daños colaterales de dichos ataques son sus datos. Ese dato es el valor, la riqueza más importante que tiene cualquier entidad. Ustedes saben que después de que el dato sea vulnerado, la empresa pierde mucha credibilidad. Y hay veces que no les entera, porque ellos tratan de mantener el bajo perfil para que la gente no salga, para que eso no se vea a la luz pública, porque saben que está por encima el buen nombre y prestigio de la empresa. Entonces, mire, pues, llegaron y los atacaron y cogieron nuestra información, entonces, ¿quién vuelve a creer en ellos? Mire la importancia. Aquí entonces viene la introducción al cloud computing, lo que hablábamos hace un momento, realizar el compañero, todo lo que tenemos que ver con la computación en la nube, el software como servicio de internet como plataforma, ese es un elemento muy común, y es la ubicación geográfica de los centros de cómputo, debido a que los principales componentes del software residen en equipos de cómputo no visibles y los que su ubicación es desconocida. Incluso estos podrían estar distribuidos por países o continentes. Entonces, esa es una maravilla muy grande, es una herramienta muy buena. Antiguamente uno que cargaba, para nuestras bases de datos pequeñitas, uno guardaba toda la información en una memoria, ustedes recuerdan la memoria, una carga para arriba y para abajo, se le queda la memoria, ay Dios mío, se le quedó todo. Hoy en día no, hoy en día ustedes saben que uno carga la información en la nube, que las oportunidades que le dan a uno de subir los archivos, sincronizar el equipo en línea, de tal manera de que carguen toda la información, o sea, es fabuloso hoy en día, que también tengo que salvaguardar la información y voy a hacer copias mías, obviamente, porque yo no puedo decir, ay, no, es que necesitaba el archivo de hace 2 meses y resulta que como se me dañó el equipo, pues perdí todo. O sea, yo tampoco puedo, yo como persona, como ingeniero, como docente, pues tampoco puedo dejar la vulnerabilidad de la empresa y que otra persona esté necesitando, requiriendo alguna información, y yo no se la puedo brindar simplemente porque tampoco tengo acá. Entonces, digamos que es algo que tengo que tener a la mano, tiene sus fortalezas, ahorra costos, digamos que el bacán no usa el almacenamiento y seguridad de los datos, ofrece la opción de alojamiento en espacios virtualizados, reducción de costos, abierto y flexible, la distribución, se puede distribuir como voy a hacer, digamos que en regiones con respecto a servicios de redundancia en caso de fallas y menor latencia, debido a que los recursos están más cerca de los clientes, algunas empresas ya ofrecen también ese servicio, ¿no? Un servicio en línea, usted paga algo, paga como 8.000 pesos mensuales y ellos permiten que le amplíen el espacio de tal manera que usted pueda estar con su información en línea y que se esté sincronizando todo el tiempo. Entonces lo que hace es que aprende a sufrir del equipo, él se sincroniza y los archivos que usted maneja de una vez se le van a la nube. Entonces es fabuloso.
La unidad 1, entonces, digamos que este curso, el control de datos con lógicas de usuario, vistas, procedimientos almacenados, cursores y los disparadores. En la unidad 2 se tuvo en cuenta la transaccionalidad y concurrencia, estructuras de almacenamiento, administración de usuarios, gestión de esquemas y objetos. Y en la 3, la seguridad de la base de datos, la protección de datos personales, los planes de contingencia, el control de acceso y la introducción al blockchain. Bueno, compañeros, entonces, mirar en lo que ustedes han observado dentro de sus actividades. Ustedes vienen manejando un problema, se les ha planteado un problema desde el comienzo y han venido siguiéndole el proceso de tal manera que hoy en día, a hoy, entonces lo que le están sugiriendo, lo que le están diciendo es que usted va a ser contratado, usted como administrador de la base de datos, está contratado para el diseño de un plan de contingencia para que estas situaciones afecten lo menos posible la operación de la empresa en caso de presentarse. Esa actividad que ustedes van a realizar es grupal y pues lo que se requiere es que ustedes den esa opción en grupo. Ya vamos digamos que ustedes ya van a trabajar el tema como profesionales y se van a sentar y van a analizar la situación desde todo lo que han venido trabajando, todo lo que ustedes han venido haciendo, para que de una u otra manera puedan dar la mejor opción de cómo van a salvaguardar esa información. Que ustedes van a trabajar durante esta actividad. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta o ninguna. ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, como todo está bien hasta ahí, entonces voy a dejarles un link aquí en el chat. No es de asistencia, es un link en el chat. ¿Sí les llegó? De Quizzes. Vamos a contestar unas preguntas. Vamos a ver cómo nos va. Entonces vamos a empezar a trabajar. Vamos a ingresar a Quizzes y vamos a ver cómo nos va. ¿Qué hemos aprendido hoy con esta web? Voy a empezar en vivo. ¿Nos envió el código, profe? Ya les voy a enviar el código. Para poderles compartir la pantalla. Activo. Listo, se pueden unir o por el link que les envié. Ustedes se van uniendo. Bueno, respecto a hacer. Tenemos solamente uno, el resto vamos a participar, vamos a jugar y a mirar qué aprendimos. Vamos, Berly, Nagler, a Julián, a Manuel, a Robis, no, Robis ya está, a José Luis, a Henry. Ay, se nos No fue puedo, uno. Este fue. no puedo ingresar porque todavía estoy trabajando y en otro computador estoy viendo la clase. Ay, no te preocupes, tranquilo, Julián. Vale. Bueno, ¿quién más quiere participar? ¿Solo Berly y Nagler? ¿Nadie más?
Robinson y Berly. Bueno, vamos a trabajar por ello. No sé, ¿puedo darle iniciar ya a los demás compañeros? Bueno, de pronto están trabajando. Vamos a darle iniciar y los demás pues van observando ahí las preguntas que se plantearon. Uy, Dios, muy bien. 100% de precisión. Muy bien. Felicitaciones. Tenemos nuestro ganador. Gracias, muy amable. Ahora, preguntas, dudas que tengan referentes a su plan de contingencia, inquietudes, obviamente ese material se les va a compartir, la grabación también se les va a compartir. Si tienen alguna pregunta, algo que no hayan entendido. Los escucho. Si tienen alguna novedad, ustedes me dicen y con mucho gusto los escucho. Profe, yo tengo más es una pregunta de la actividad 3. ¿Se puede? Por favor. Profe. Robinson, ¿me va a decir algo? Sí, tenía una pregunta de la actividad 3, que si se puede. Claro, sí, señor, cuéntame. Es que yo he tenido dificultades para trabajar con Oracle. Entonces yo todo lo estoy haciendo en MySQL, pero pues en SQL, pero tratando de llevar todos los comandos Sí. posibles, ¿sí? O los equivalentes. Uh-huh. Igual yo documenté todo en la actividad común y corriente, o sea, hice la salvedad empezando la actividad y lo puse ahí. Es que no sé por qué se me fue el audio y les escucho todo entrecortado. Pero Robinson, con mucho gusto, si quieres, ahora finalizando, me escribes por Teams, me busca Marcholi González, ya te voy a dejar acá mi team, no sé si de pronto ya hemos hablado o no, y me escribes, me buscas y me explicas qué es lo que necesitas y efectivamente yo te colaboro con muchísimo gusto por Teams, me puedes ubicar. Okay, o de todas maneras, voy a dejarle mi número. WhatsApp también es mi número de atención. Con mucho gusto tú me dices cuál es el inconveniente y yo te apoyo. ¿Listo? Para que no tengas problema. Listo, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Tiene alguna inquietud al respecto? Que quiera preguntar.
De todas formas, vuelvo y les repito, esta web se les va a compartir y también se les va a orientar todo el proceso. Ustedes saben que a la hora de tener listo nuestro plan de contingencia, yo debo dar la solución al planteamiento que ya se les planteó, digámoslo así, desde el primer momento, perdón la redundancia. Deben hacer la participación en el foro con las preguntas que están ahí propuestas. Deben comentarle a un compañero en ese foro y diseñar ese plan de contingencia de la base de datos de la empresa del problema que ya se les propuso. Y deben tener en cuenta objetivos. Recuerden que todo objetivo va con un verbo, empieza con un verbo, un plan de emergencia, lo que yo les estaba hablando hace un momento cuando les dije que en cuanto al plan de emergencia que ustedes deben tener en la mano, ya sea a nivel empresarial o es un documento que reúne los procedimientos alternativos que facilitan el normal funcionamiento de esas tecnologías de la información o esas bases de datos, por cualquier incidente interno o externo, ya sea falla del servidor, falla eléctrica, conexión a internet o externo, por un temblor, terrorismo, ataques informáticos, bueno, en fin. Entonces, dependiendo de su particularidad, tiene que readaptar su propio plan de emergencia. En este caso de ustedes, ¿cuál sería? Referente al ejemplo que se les ha dado desde un comienzo, que ha sido relevante en cuanto a la empresa, que ha estado experimentando inconvenientes debido al aumento de sus ventas, a gran parte de cambio, la pandemia del COVID-19. Entonces, de ahí hay mucho para sacar para que ustedes puedan armar su plan de emergencia. Se les está pidiendo un plan de recuperación, entonces no olviden que ese plan de recuperación es un documento formal también de la empresa que contiene instrucciones detalladas acerca de cómo responder a incidentes no planificados. ¿Listo? Son incidentes que se presentaron, desastres naturales, cortes de electricidad, ataques cibernéticos y cualquier otro evento destructivo. O sea, que quiere decir que ese documento reposa dentro de la empresa con esas instrucciones que en algún momento sucedieron o que uno no está exento de que puedan suceder. El plan de recuperación, entonces tenemos también este plan de recuperación para dar respuesta digamos que a los factores anteriores en cuanto al respaldo también que yo tengo que dar, que viene después, que es el plan de respaldo, que permite mantener los datos de una organización protegidos y garantizados, la continuidad de la empresa. Un plan de respaldo tiene, bueno, aquí sí es importante, y eso se lo voy a que ustedes lo tengan muy claro. Cuando hablamos de ese plan de respaldo, ustedes tienen que tener muy presente que el plan de respaldo tiene respaldo de datos y recuperación de datos. Eso lo tienen que tener muy guardadito y presente cuando ustedes vayan a hacer sus planes. Entonces yo digo, tengo que tener un respaldo de datos referente a ese plan de respaldo. Ese respaldo de datos debe tener claro todo de la forma de cómo se ejecutarán esos respaldos y de qué manera se van a mantener los datos de la empresa protegidos, como las copias de seguridad, como la frecuencia con la que realizo ese respaldo, los métodos y las copias de seguridad de esos datos, dónde se van a almacenar, las personas encargadas de realizar, controlar y van a supervisar esos respaldos. Y el otro es la recuperación de esos datos. Esta segunda parte del plan de respaldo tiene que ver con la recuperación de todos los datos que debe indicar claramente la manera como se recuperarán y cómo los voy a restaurar. Dice que los datos, si se perdieron los datos originales, bueno, ¿y qué solución voy a dar y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a respaldar eso? Los métodos de recuperación de datos que permitan que la empresa restaure los datos necesarios de la manera más rápida y eficiente. Entonces, es importante tener también claro esa parte cuando ustedes vayan a hacer su plan. Y pues obviamente les sugiero analizar un análisis de riesgos, y ya arriba yo les hablaba a ustedes sobre análisis de riesgos, y puede hacer un supuesto o situaciones hipotéticas referente a lo que ustedes van a trabajar. Eso es lo que ustedes tienen que trabajar durante este corte, la tarea que está pendiente y que hace referencia a la web que tenemos hoy. De todas maneras, recuerden, jóvenes, los que no hayan entregado actividades, si tienen un conocido, alguna persona que haya entregado las actividades y lo quiere hacer, con mucho gusto nosotros estamos dispuestos para apoyarlos y recibirles. No sino que ustedes se contacten con nosotros y nosotros lo hacemos de la manera más cariñosa, porque el objetivo de la universidad es que ustedes cumplan sus metas institucionales y sus metas académicas.
creo que eso sería todo por hoy. Los voy a dejar ahí. La web se la estaremos compartiendo. Muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias por hacer presencia. Las dudas que tengan, les dejé mi contacto. Si no soy la tutora, les puedo colaborar con muchísimo gusto. También lo puedo hacer y estoy dispuesta siempre a brindarles apoyo. Berly, te escucho. Cuéntame. Profe, disculpa, buenas noches. Sí, señora. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Mi profe, ahí debajo el siguiente punto de lo que estabas leyendo, ahí dice que toca hacer el proceso de exportación e importación de la base de datos, ¿sí? Ajá. Y que toca compartirla en una carpeta Drive. Uh-huh. Eso como ustedes ya lo tienen. Uh-huh. Eso ustedes ya lo tienen. Y ustedes lo han hecho de manera individual, pero este es grupal. Entonces, toda esa parte que ustedes van a manejar, eso es lo que ustedes tienen que llegar a ese punto con su grupo, con los que están en su grupo. Si te toca solita, pues lo vas a hacer tú sola. Pero como lo van a hacer grupal, ustedes tienen que analizar en sí cómo van a subir el trabajo, cómo lo van a unificar y qué es lo que ustedes van a presentar. Entonces, una vez lo hagan, hacen esas exportaciones de importación y es lo que ustedes tienen que hacer. Unificando, obviamente, en un 80%, 90%, todos los estudiantes, se puede decir, lo han venido trabajando en Oracle. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ponerse de acuerdo con sus compañeros, cómo lo van a realizar, ¿listo? O cuál es el que van a tomar para poderlo hacer. ¿Entendido? ¿El enlace se tiene que agregar a la tarea? ¿Al documento? Ese es el enlace que ustedes me agregan en la tarea, solamente el enlace. Yo doy clic y me tiene que redireccionar. Uh-huh. Gracias, José Luis, profe. Con mucho gusto. José Luis, ¿me ibas a decir algo? Error de dedo aquí. Sí, señor. José Luis, te escucho. No, le estaba comentando que yo alcé la mano, pero fue de manera equivocada. Tranquilo, no te preocupes. Julián, ¿me vas a decir algo? Te escucho. Sí, señora. Dando continuidad. Dando continuidad a lo que preguntaba la compañera respecto a la importación y exportación de la base de datos, esa importación y exportación es de las sentencias o queries con las que se crea la base de datos, ¿es eso? Sí, señor. Listo, vale. Pero gracias. recuerden, nuevamente les digo, el trabajo venía individual. Aquí ustedes hacen el plan de contingencia grupal y aquí se van a poner de acuerdo cómo lo van a hacer. Listo. ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, todos tienen que estar de acuerdo. Si ya nadie más se presentó de su grupo, pues lamentablemente lo tengo que presentar sola, pues lo hago sola o lo hago solo y lo presento. Y entonces, pues solamente pongo el enlace, yo doy clic y ese me redirecciona donde ustedes la han importado y la han exportado. José, recuerda que es un solo comando y bueno, lo que pasa es que tienen que leer, ahí está. José Luis, te escucho ahora sí, ¿me vas a decir algo? Sí, pero bueno, era respecto a la actividad pasada, la actividad 3. Bueno. Sí, o sea, no sé, no tuvimos ninguna retroalimentación en el foro. Igual, bueno, me tocó enviarla así como estaba. Yo quería saber qué había pasado porque usted en la fase 2, usted sí nos retroalimentó. Sí, José Luis. Yo no te retroalimenté, uy, qué pena contigo, pero no te preocupes. Yo ahora que la revise, yo les mando a ustedes punto por punto. Recuerden que les trato de coger punto por punto y les voy diciendo dónde han tenido falencias o si realmente, porque yo lo que hago es coger lo que ustedes me envían y lo paso para la ejecución y efectivamente miro el proceso que llevan y si está bien, no hay ningún tipo de inconveniente. Pero la ventaja con este curso es que ustedes ya han venido por un proceso desde la administración, desde el manejo de base de datos. Entonces, he notado que en este punto digamos que la fase del curso, ya ustedes van muy avanzados en el manejo de bases de datos. Bastante avanzados. O sea, han hecho un buen ejercicio en los otros niveles y los otros semestres. De verdad que sí. Y están como muy apropiados de las herramientas. Y a pesar que hubo con algunos que por ahí nos hemos reunido y hemos mirado otros tipos digamos que otros lenguajes, pero se han dado cuenta que las sentencias son muy parecidas, que los procesos son muy parecidos y que el resultado efectivamente nos tiene que dar igual. No puede, o sea, el resultado no puede ser diferente. Pero pues en este caso, desde la dirección de la tutoría del curso se les ha recomendado utilizar Oracle,
es el que se les ha dicho desde un comienzo para que lo instalen. Entonces, José Luis, no te preocupes que yo revisaré y estaré pendiente para contestarte y para decirte cómo te fue. ¿Listo? Qué pena contigo. Muchas gracias. Bueno, ¿no tienen más preguntas ni inquietudes, chicos? Gracias por conectarse, me encantó trabajar con ustedes hoy y estoy pendiente entonces para estar desarrollando el plan de contingencia. Si algo de lo que hablé hoy no está dentro de la presentación o no les quedó claro, ustedes me escriben y me dicen, profe, recuérdamelo del plan de emergencia, profe, recuérdamelo del plan de recuperación, del plan de respaldo, y yo con mucho gusto les doy información que tengo al respecto. ¿Listo? Para que ustedes hagan el mejor plan de contingencia de la base de datos y del problema que se les presentó de la empresa. ¿Listo? Gracias y que pasen una feliz noche y que estén muy bien. Gracias, profe. Señora, Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias.